para dialogar lo hacemos en el grupo Ahí empezó a grabar. Bueno, continuamos entonces con el estudio de el libro Enseñanza de un iniciado de Mike Heindel, el capítulo 8, El pueblo escogido de Dios. Leyendo la historia de los hebreos, tal cual la refiere la Biblia y las crónicas medievales y modernas de los distintos pueblos que habitan el mundo occidental, nos llama la atención un hecho notable que con claridad meridiana nos ofrece la prueba de que los judíos han sido llevados al destierro y a la esclavitud, odiados en todos los países donde se esparcieron y perseguidos en aquellos sitios en que el temperamento de los nativos permitieron su convivencia entre ellos. Según la Biblia, estimada como la palabra de Dios, entre comillas, por los pueblos occidentales, los judíos son, entre comillas también, el pueblo escogido de Dios en un sentido particular, pero en estas mismas naciones los judíos son desdeñados y escarnecidos. Cuando investigamos la razón de esta tragedia, nos salen al paso dos hechos primordiales. Entonces, ya estamos viendo que acá se presentan contradicciones entre lo que se cree mismo el propio pueblo judío y los pueblos en donde, de los lugares en donde ellos habitan, y la conducta de cómo se los trata a los judíos. Entonces nos dice Mike Heindel, 1. En todas las partes los judíos se han proclamado como el pueblo escogido de Dios, destinados por gracia divina a hacerse los dueños del mundo, a los cuales todas las naciones deberán quizá algún día rendir homenaje y tributo. Eso ya no los debe dejar muy bien parados, ¿no? Porque ante la gente el local en donde están viviendo ellos. 2. Sus procedimientos con los gentiles han tenido casi invariablemente un carácter tan astuto como el que para el público toma el Shylock de Shakespeare, exigiendo su libra de carne, lo cual, también entre comillas, libra de carne, lo cual está de acuerdo con la idea que en general se tiene formada de su naturaleza. Bueno, podemos recordar que Mike nos explica con respecto al pueblo judío que los semitas originales estuvieron sometidos a pruebas muy exigentes, algunas de las cuales no las pudieron cumplir, y entonces ahí quedaron serían los últimos rezagados de nuestra oleada de vida, y que se elevan por encima superan ese rezago, conviviendo con el resto de las naciones. Aunque el tema de la astucia, que es una de las características predominantes de los semitas originales, permanece con este pueblo y se va disolviendo en la interrelación con el resto de la gente. Que no sea una astucia que sea egoísta o para sacar beneficio, perjudicando a otros, ¿no? Bueno, y continúa Mike Heindel diciendo, de este modo se ha formado inconscientemente en el pensamiento de otras naciones un resentimiento contra la pretensión judía de ser los hijos favorecidos de Dios, mientras que clasifican a todos los demás como hijastros, paganos y gentiles, reservados para el día de la gran cólera cuando Israel les gobierne triunfalmente con una vara de hierro. Este resentimiento se ha acentuado por la contemplación de la conducta presente de los judíos. Y sí, si se toma literalmente la Biblia, entonces nos encontramos que se puede interpretar así, aunque el propio Mike Heindel nos muestra que si leemos en la carta a los Gálatas de San Pablo, nos encontramos que la historia de Abraham, Isaac, Jacob, es una comunidad.
Entonces, la interpretación literal al pie de la letra de lo que dice la Biblia es algo que es como un primer acercamiento acorde con las posibilidades de comprensión de la humanidad en un estado infantil. Pero ahora nos tenemos que ir dando cuenta de que hay contenidos mucho más profundos que los que se pueden encontrar así superficialmente, ¿no? Al pie de la letra. Y continúa Mike Heindel: si ellos hubieran apoyado su pretensión de ser los hijos predilectos de Dios con un modo de vivir noble y elevado, probablemente habrían excitado con ello la admiración de muchos de los pueblos entre los cuales han vivido. Habrían provocado la emulación y hasta los que le envidiaban su predilección les habrían probablemente respetado. Pero como sus altivas palabras y su conducta resultaban tan divergentes y opuestas, es triste, pero no es extraño el que sean odiados y perseguidos constantemente. Debo prevenir al estudiante, dice Mike Heindel, de que no tome lo que precede como una mera crítica hacia los judíos. No debemos exponer las faltas de otros y criticarlas si no tenemos a la vista una finalidad constructiva. Es siempre fácil ver la paja en el ojo de nuestro hermano, pero mucho más fácil todavía es no ver la viga que tenemos en el nuestro. La razón de mencionar el asunto de los judíos con sus elevadas manifestaciones y sus opuestas prácticas es solamente para averiguar si, al dirigir la luz del faro sobre la paja en el ojo de ellos, o sea, al ver los defectos que inevitablemente tiene como cualquier ser humano, no encontramos la viga del nuestro. En caso afirmativo, habremos hecho un trabajo útil y empezando a quitarnos la viga. Mientras vivamos en el mismo nivel en que el resto del mundo, haciendo como los demás cosas malas, buenas o indiferentes, nadie se fijará en nosotros de una manera especial. Pero desde el momento en que, como los judíos, confesemos públicamente que somos distintos de los demás, todas las miradas de la sociedad se fijarán sobre nosotros para determinar hasta qué punto concuerdan o se distancian nuestras palabras y nuestras obras. Estamos observados en todos nuestros gestos y movimientos, y de ahí resulta para nosotros una gran responsabilidad y la obligación de obrar rectamente para acreditar con ello las enseñanzas de los hermanos mayores y estimular en otros el deseo de adoptarlas también. Es una gran responsabilidad. Hay una enseñanza primordial que nos da Cristo, que se refiere a que el cumplimiento de todo el propósito está en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero esas palabras son tomadas del Antiguo Testamento, palabras dichas por el propio Jehová. Es decir, que no está inventando nada Cristo, sino que está en completa coordinación con Jehová. Porque las jerarquías que están trabajando para propiciar el desarrollo de todos los seres humanos están consustanciados con el principio divino, con el propósito de Dios. Entonces no hay contradicción en los asuntos fundamentales y están en completa combinación. Esto lo digo porque evidentemente que los judíos no estuvieron a la altura de cumplir con ese precepto de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero los pueblos de los no judíos tampoco, ¿no? Entonces, no podemos levantarnos a criticar el defecto de otros y no ver el nuestro. Eso por una parte. Y por otra parte, si nosotros sentimos que las enseñanzas de Mike Heindel, la filosofía Rosacruz, tiene un valor esencial, profundo y beneficioso para toda la humanidad, eso implica que tenemos que esforzarnos por estar a la altura de estos
estos principios tan fundamentales. Y tenemos que saber que inevitablemente vamos a cometer equivocaciones, tenemos que estar dispuestos a reconocerlas si es que es así, nos vamos a penar si sucede eso, pero a corregirlas. Porque vamos a estar bajo la lupa del más estricto de los jueces, que es el juez de nuestra propia conciencia, fundamentalmente. Ya sabemos nosotros que el proceso evolutivo nos hace pasar por imparcialmente tener que enfrentarnos con todos nuestros actos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones y todos nuestros pensamientos, de forma completamente inexorable e imparcial y desde una consustanciación con lo divino. Entonces, el dolor de no estar a la altura de lo bueno, de lo justo y de lo verdadero es un maestro muy riguroso, pero también muy necesario, porque a partir de eso es que nosotros podemos estar previniéndonos para no caer en la misma clase de errores. Entonces, acá tenemos que ver que si sentimos que estamos en una filosofía especial, una filosofía que es un instrumento del bien, tenemos que siempre estar tratando de estar alerta para estar respondiendo a ese principio del bien cotidianamente. Bueno. Yo sigo. Por este motivo vamos a pararnos un momento y pasar revista a nuestros actos y obras del pasado año, y después adoptemos las resoluciones que, según nuestro juicio, deban asegurarnos un porvenir más fructífero respecto al desarrollo del alma. En primer lugar, conviene reconocer que hemos sido especialmente favorecidos, mucho más de lo que nos merecemos, por haber recibido las enseñanzas rosacruces de nuestros hermanos mayores. Es de esperar que todos les hayamos expresado nuestra gratitud durante todo el año pasado, y ahora les vamos a enviar nuevamente pensamientos de cariño y reconocimiento. No será preciso declarar expresamente que ellos ni exigen ni necesitan nuestra gratitud, porque están muy por encima de esto, pero nosotros acrecentamos el desarrollo de nuestras almas por la manifestación de sentimientos de gratitud. Después conviene que consideremos cómo hemos usado estas preciosas enseñanzas durante el pasado año y si hemos sido misericordiosos en nuestros juicios y críticas, si hemos luchado para dominar nuestro temperamento, cultivado la serenidad y vencido nuestra tendencia más marcada hacia el pecado. ¿Y cuál ha sido? Sí. Una pequeña acotación, porque creo que Michael está yendo a asuntos fundamentales que son de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, tenemos que saber que en la vorágine de las exigencias de la vida cotidiana, muchas veces estamos siempre teniendo desafíos por resolver en el presente y orientados al futuro. El sentimiento de gratitud tiene que abrirse un espacio, y para eso nosotros podemos hacerlo deliberadamente, podemos tomarnos un pequeño lapso de tiempo para considerar lo que hemos recibido y las bendiciones que podemos estar teniendo por haber recibido esta filosofía o por las cosas buenas que nos tocan vivir, y generar en nuestro interior, aunque no nos salga espontáneamente, sí, al enfocarnos en el bien y mirarlo desde un buen punto de vista, entonces se genera un sentimiento de gratitud, que es necesario también para el crecimiento del alma. Un breve lapso es suficiente, así como es suficiente un breve lapso para ver nuestros defectos y apenarnos por ellos y
y proponernos estar alerta para no caer de nuevo en ellos, y eso genera conciencia. También genera, pero crecimiento del alma por incorporación de la virtud, el generar un sentimiento de gratitud hacia lo bueno que recibimos, tanto de la filosofía que recibimos como las pequeñas cosas cotidianas que podamos recibir. Bueno, y después... perdón. Sí, no. Y después con respecto a ver si hemos sido misericordiosos en nuestros juicios y críticas. Cuando revisamos retrospectivamente nuestra conducta, nos vamos a encontrar muchas veces que no hemos sido misericordiosos. Y tenemos que también comprender que las exigencias del tiempo y de espacio a veces nos impiden poder expresar todas las virtudes que nosotros quisiéramos. Pero eso no quiere decir que nos conformemos con eso, sino que al observar si uno no ha sido lo suficientemente misericordioso en los juicios y en las críticas, entonces tenemos que afirmarnos para saber que es inevitable que caigamos en esos defectos porque forman parte de nuestro pasado evolutivo, pero al hacer el proceso de observarlo bien y proponernos no caer en eso de nuevo, vamos a estar encaminándonos a poder superar esas dificultades. No podemos esperar que solamente por querer estar a la altura de los ideales espirituales que tenemos, ya podamos estar de un momento para el otro. Vamos a poder estar en un momento para el otro y en el otro momento nos vamos a dormir y vamos a estar recayendo en defectos que forman parte de nuestra naturaleza. El asunto es que si uno sigue trabajando con persistencia, entonces va a ir superando todas las dificultades que están gestadas en nuestro pasado evolutivo. Bueno, continúa Adriana, ¿sí? ¿Y cuál ha sido nuestro éxito? Es de esperar que hayamos hecho algunas obras buenas y que hayamos logrado un éxito, aunque solo sea moderado, porque al igual que las palabras de los judíos son juzgados por sus actos, asimismo las enseñanzas de los hermanos mayores, ya con razón o sin ella, serán tasadas por el gran público según las obras visibles que los que profesan ser sus adeptos. Sin embargo, forzosamente habremos de admitir al final de nuestra retrospección que nos hemos quedado muy atrás respecto a los elevados ideales que tenemos colocados ante nosotros. Este es siempre un punto crítico en el cual nuestra carrera espiritual está en peligro de naufragar en la roca de la pusilanimidad, es decir, en el caso de que tengamos un temperamento que se complazca en meditar sombríamente sobre el fracaso o hasta agrandarlo. Semejante actitud mental precipita el desastre porque nos priva de la voluntad de vencer, nos hace creer que no vale la pena seguir luchando y que los factores contrarios a nosotros son demasiado poderosos. Se encuentran excusas en la oposición que nos hacen amigos y familiares, en obligaciones a las que no podemos sustraernos, etc. Pero bien mirada la cosa, la dificultad está en nosotros mismos, y si cedemos, veremos seguramente que nuestros amigos nos desprecian profundamente, aunque no lo demuestren abiertamente como sucede en el caso de los judíos. Bueno, eso Sí. es algo que nosotros mismos, sobre todo, creo que Magende se está refiriendo a la gente que está completamente conforme con vivir una vida mundana, vivir para satisfacer los apetitos y la sensualidad, y rechaza, se le genera una fuerza de repulsión en su cuerpo de deseos hacia la gente que le está señalando, aunque no se lo diga directamente, pues se le está señalando con la conducta un
algo superior a lo que ellos están viviendo. ¿Okay? El proceso de descubrir que hay algo que es incompleto o tiene determinado grado de falsedad en lo que uno está viviendo es un proceso muy complejo, y hace que la gente se siente atacada, porque si están, psicológicamente el ser humano está muy entrelazado con sus creencias, y si uno cree que tiene que vivir para satisfacer los placeres, y el que le está señalando con su conducta otra cosa y que a veces también manifiesta un pensamiento diferente, le está metiendo el dedo en la llaga, porque hay una llaga espiritual en la gente que está todavía apegada a los placeres mundanos. Y que en algún momento, por las vías que saben los ángeles del destino, llega el momento en el que se madura un proceso interior y se le abre un espacio a que ellos empiecen a responder a los principios espirituales. Pero mientras no lo hacen, tienen un juicio que es muy duro hacia aquellos que les están señalando, aunque uno no le quiera señalar, pero ellos se sienten señalados. Y eso es lo que me parece que hace que Mike Hendel diga que hay un profundo desprecio, hay un rechazo por parte de la gente que está conforme con la vida mundana hacia los que tienen principios espirituales. Y siempre tratan de ver a los que siguen caminos espirituales como embaucadores o como que les quieren sacar la plata. Y uno lo puede ver eso también en un montón de manifestaciones artísticas, en películas, en donde los caminos espirituales muchísimas veces están asociados que siempre hay uno que se está aprovechando de la ingenuidad de otro. Y entonces tienen que venir los que usan las armas para salvar a los que se pueda de los ingenuos embaucados. Es una imagen que uno la encuentra un montón de veces y que expresa una forma de relacionamiento, de una forma un poco extrema, ¿no? Una forma de relacionamiento de cómo la gente se molesta si se le está señalando que aquello en lo que ellos quieren seguir disfrutando tiene una semilla de equivocación. Bueno. En vez de hacernos abandonar el camino del progreso, nuestros fracasos deberían, por el contrario, servirnos de aguijón para hacer mayores esfuerzos y para tomar la más firme resolución de ser invencibles en el año próximo respecto a todos nuestros puntos flacos. Todos conocemos nuestros propios defectos, los pecados que nos asaltan tan fácilmente, entre comillas, y cada uno tiene que tomar naturalmente las resoluciones propias de su caso. Pero al llevar estas resoluciones a la práctica, para que puedan producir el crecimiento del alma y ayudar a tejer el glorioso traje dorado de bodas, nos será indudablemente de inmenso provecho el fijar nuestra mirada y pensamiento en alguien que posea la virtud que estamos tratando de cultivar. Este gran ejemplo nos brinda Cristo, quien fue tentado en todas las cosas igual que nosotros, pero sin llegar a pecar. Por esta razón deberíamos tenerla siempre muy cerca de nuestra vista mental durante el año entrante, y con ello tendremos seguramente un gran crecimiento del alma. Al mismo tiempo, esta conducta será la mejor propaganda que podamos hacer de las enseñanzas rosacruces, porque viviendo según ella, provocaremos seguramente en los demás el deseo de participar de sus beneficios. Y hasta ahí la carta. Bueno, y qué mejor ejemplo que Cristo, que combina de forma perfecta la mansedumbre con un principio de valoración de la libertad que es valentía, porque no es sumiso a las imposiciones injustas y arbitrarias del poder mundano, pero tampoco
responde en el nivel que el poder mundano quiere, que es que no responde con violencia. Sí, hay una respuesta de profunda profunda diferenciación espiritual entre lo que está bien y lo que no está bien. Y esa mansedumbre, esa valentía combinada perfectamente en Cristo, hace que nos sirva de ejemplo perfecto para todos los aspectos. Cuando encontramos algún defecto en nosotros, el estudiar las respuestas que tiene Cristo, la actitud que tiene Cristo en cada uno de los momentos que son desafiantes, muchísimos de ellos, y que nos cuenta el Evangelio, aunque haya imperfecciones en las traducciones, pero hay una esencia que nosotros tenemos que captar y que nos puede servir como la antorcha del ideal para mantener siempre por delante de nosotros, para querer estar a la altura, sabiendo que cuando no estemos, como nos dice un apóstol, tenemos un abogado justo en el cielo para hablar por nosotros. En la medida que nosotros hagamos el esfuerzo de querer hacer el bien, y si no conseguimos hacerlo, vamos a ser comprendidos, pero al mismo tiempo vamos a desarrollar la conciencia para encontrar el camino para poder sí estar en algún momento a la altura de nuestros ideales. Bueno, creo que por hoy estaríamos prontos. Sí, voy a apagarla.